Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que lo celebramos todos los 8 de diciembre. Hay 4 dogmas con respecto a la Virgen María. Uno es María, Madre de Dios. El siguiente es María, la Siempre Virgen. El que sigue es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, del cual vamos a hablar hoy. Y el último, el más reciente, fue el dogma de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Este fue en 1950. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción hasta llegar a ser dogma, tuvo un desarrollo. Es el menos comprendido y el más confundido, porque a veces se lo confunde con la encarnación del Hijo de Dios, con la encarnación de Jesús, y no está hablando de eso, sino que María está libre de todo pecado, desde que Dios la pensó, libre de todo pecado. De hecho, el saludo del ángel a María es Jaire que Jaritomeni, que le dice, alégrate, llena de gracia. Y si tener gracia es estar en la presencia de Dios, imaginemos a María, llena de gracia, le dijo el ángel. Bueno, aparte María, que tiene a Dios en plenitud, es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Bueno, muchos siglos transcurrieron. Por ejemplo, un gran pensador, un gran teólogo, como San Agustín, que decía, es cuestión de honor que la Madre de Dios no podía tener pecado alguno. Pero hubo otros grandes de buen calibre que pensaban diferente. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que al principio aceptó esta verdad que hoy los católicos conocemos, pero después la negó al final. Y porque fue un problema y no lo pudo digerir, no lo pudo aceptar. ¿Por qué? Porque decía esto, si la Virgen Santísima fue concebida inmaculada, o sea, preservada de todo pecado, inclusive del pecado original, significa que no necesitaría ser redimida, porque no tenía pecado. Y la redención de Cristo es universal, o sea, para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y si uno solo no hubiese necesitado redención, porque la redención sería universal, o sea, entonces la redención de Cristo ya no sería universal, no sería para todos. Y ahí fue el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y como sabemos que la redención de Cristo es universal, él decía, entonces María no pudo ser inmaculada. Un pensamiento. Pero tiempo después apareció un monje británico que decía que Dios podía concebir a María sin pecado, o sea, inmaculada. Era necesario porque María, si iba a ser la Madre de Dios, la Madre de Dios no tenía que tener mancha. Entonces, por lo tanto lo hizo, decía. Bueno, y Juan Duns Scoto, tiempo después, resolvió un poco este problema porque habló de la preredención, o sea, la redención por anticipado, donde, para que se entienda así, si un médico, si uno está enfermo, va al médico, el médico le da un remedio, una píldora, y te cura. Bueno, para no enfermarte, si vas al mismo médico, el médico te puede dar una vacuna y te cura por anticipado. Lo que a nosotros fue a posteriori, en María fue a priori. El Señor la redimió anticipadamente. Pasaron algunos siglos y apareció el Papa Pío IX, Pío IX, que en 1854, el 8 de diciembre, en una bula papal, Ineffabilis Deus, ante 200 obispos, declara
esta verdad que hoy conocemos y con estas palabras. Dice así: la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, y acá está el tema, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Bueno, que el Señor te bendiga y podemos seguir hablando en otro momento de este tema tan apasionante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.